Buenas tardes y buenas noches. Es un placer poder saludarles a todos los países que nos estáis siguiendo. Esta es una mesa que tiene el doble objetivo de conocer vuestras experiencias y vuestros conocimientos. Para esto contamos con las 4 experiencias de 4 países importantes, como es Argentina, Chile, Colombia y Perú. Esta mesa es una oportunidad que tenemos desde la Sociedad de Calidad de España, desde la SECA, que creímos importante, ya que tenemos la gran ventaja de la lengua, que nos hace entender fácilmente de una manera muy rápida y eficaz. Y alguna de las ventajas que también ha tenido esta pandemia es que mediante la utilización de tecnologías nos permite hacer este congreso virtual que nos hace llegar a todos los países, y en este caso no podíamos desaprovechar esta oportunidad, una oportunidad que, por otro lado, quiero decir, a muchos de vosotros y vosotras ya os conocíamos, de que habíais asistido presencialmente a nuestro congreso, o también nosotros habíamos tenido alguna experiencia en algunos de vuestros magníficos países. ¿Qué os pedimos? Os pedimos que expliquéis vuestra experiencia, vuestro conocimiento, que compartamos lo que habéis aprendido, que entendemos que es un aprovechamiento y una experiencia pues, que debe ser explicada y compartida. Para esto os hemos pedido, y sabemos que tenéis gran facilidad de palabra, que seáis moderados en el tiempo para que podamos enriquecerlo con un debate a posterior que va a hacer mi compañero moderador José Joaquín Miras. Sin más, desearos que tengáis una muy buena presentación, que tengamos mucha gente que esté oyendo, y ya voy a hacer las presentaciones, que las voy a realizar en función del orden que tenemos previsto. En primer lugar, va a actuar por Argentina Cristina Ferrari, que es contadora pública y licenciada en Administración. Tiene diferentes másters que no voy a explicar, pero másters que la catalogan de una gran formación, tanto en temas de gestión como de calidad. Ella es una promotora convencida de la calidad, una entusiasta, diría yo, de la calidad, y es una vieja y conocida mía, con lo cual me alegro mucho, Cristina, de que puedas participar. Ella es profesora y tiene un posgrado en la Universidad Católica de Pontificia de Buenos Aires, y a la vez tiene diferentes líneas de trabajo tanto en la auditoría como en la formación en toda Argentina y también a nivel internacional. Pero además también es fundadora de la Fundación para la Innovación y Calidad, Estrategia y Management, FICEM, y sobre todo yo creo que Cristina tiene una gran experiencia, conoce y trata con muchos de los profesionales, y creo que nos va a dar una pincelada importante desde su inmensa patria, que es la Argentina. Adelante, Cristina, cuando quieras. Muchas gracias, querido Ángel, por esta presentación. Un segundo, pero en primer lugar quiero felicitar la realización de este congreso virtual, de la creación de este capítulo latinoamericano, y por supuesto felicitar a su presidenta, Inmaculada Mediavilla Herrera, como también a otra autoridad de este congreso tan importante, Past President Manel Santilla Millán. Quiero agradecerte a vos y al otro coordinador que ya voy a decir su nombre, José Joaquín Miras Solvés, por coordinar este módulo y por haberlo hecho con tanto tiempo y con tanto compromiso para que este sea un encuentro de Latinoamérica. También saludo a los otros compañeros disertantes que van a estar conmigo. Bueno, les mando estas imágenes lindas de maravilla de nuestro país para que se preparen a venir cuando termine esta pandemia, ¿sí? Nosotros en Argentina comenzamos
la cuarentena el día 20 de marzo, a raíz del primer caso diagnosticado el 3 de marzo, que tuvo que ver con un habitante que llegaba de Europa a Argentina. Y ahí fue la gran pregunta que nos hicimos todos. ¿Cómo vamos a hacer para poder liderar instituciones de salud frente a esta gran incertidumbre y a este gran desafío? Bueno, y acá quiero decirles, nuestro país es federal, o sea que acá pueden observar todo el mapa de nuestro país, las zonas más rojas, que han sido toda la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 16 millones de habitantes, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital, Cava, como le decimos, que donde viven más de 3 millones de habitantes, pero que por día entran 3.600.000 más. Piensen esto para poder gestionar una pandemia. Y por supuesto, en los barrios sur de la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con los barrios más vulnerables y de alta densidad poblacional. Diariamente el Ministerio de Salud de la Nación nos da este pase de situación. Cuando yo se los envié, que era la fecha límite de nuestra presentación, estábamos con este número de casos confirmados. Se lo actualicé a hoy y hoy estamos en 1.116.609 casos, y también hoy el número de fallecidos, estamos en 29.730 fallecidos. En cuanto a la letalidad, la de Cava, dada por su población mayor, es de 3,25 y del resto del país 2,65. Quiero compartir con ustedes una experiencia que se llevó adelante en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que donde crearon el Centro de Operaciones de Emergencia SCOBA, todos del Ministerio de Salud, y ellos definieron una estrategia de atención, ¿sí? Pero con una característica, todo atender, a ver cómo ellos iban a poder brindar esta dimensión que tanto trabajamos en calidad de accesibilidad a los pacientes COVID. Para lo cual ellos diseñaron con todos sus 18 hospitales 3 anillos de atención, según el nivel de complejidad del paciente, anillo verde, amarillo o rojo. Algo que para destacar es que toda esta estrategia de atención y además su implementación se hizo en tiempo récord, para lo cual trabajaron en forma integrada todas estas áreas de todo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí, por supuesto, también día a día, esto es del 5 de octubre, día a día ellos iban midiendo y uno de una manera interactiva puede tener la información. Como podrán ver, el trabajo en red y todos los dispositivos, aparte de los hospitales, por ejemplo, las unidades extrahospitalarias, donde se le brindaba atención a los pacientes más leves, ¿sí? Por supuesto que las camas que teníamos en UTI no eran suficientes y se llevó, en el mes de junio ya disponíamos de 450 camas. Pero lo que yo quiero destacar, este programa, que lo conozco de las personas que lo gestionan, que es el programa STAR. O sea, la gran preocupación era cómo se le brindaba contención a los pacientes y a los familiares y a los pacientes con COVID. Y acá se hizo una actividad muy integrada, no solamente con los que participaban, o sea, en cada hospital de cuidados paliativos, psicólogos, psiquiatras, trabajador social, sino que además se integraron quisieron dar un soporte espiritual y un acompañamiento en el duelo. Y acá se integró una institución, que es el Centro de Acompañamiento Espiritual Santa María, junto con otros credos, y yo a ese centro pertenezco. Sí, cuando nace este trabajo de Harvard, de ver qué había emergido en esta cuarentena, un diario muy conocido en nuestro país lo hace, y verán que el valor que más sale, el gran aprendizaje, era la empatía. Nosotros, ¿qué nos preguntamos? En la Facultad de Ciencias Médicas y con una experta secretaria académica de la Facultad de Psicología en la Pontificia Universidad Católica. Teníamos que hacer una encuesta, teníamos que ver cuál era la repercusión emocional de los trabajadores sanitarios en la Argentina por el COVID.
tuvimos más de 400 respuestas que, validándolas, llegamos a esta cifra. Acá están las edades, por supuesto en salud, siempre el género femenino es mayor. Queríamos saber cómo era su vida, datos de su vida, el ingreso económico de todos había disminuido. ¿Qué había pasado con los pacientes crónicos? También queríamos saber este otro tema que hemos vivido. Se aislaban por la carga viral de sus convivientes, pero algo que sufrimos mucho en Argentina fue la discriminación a los que estaban en contacto con los pacientes COVID. Y acá también la afectación emocional, quisimos medir, acá pueden ver los porcentajes para ansiedad, que ya comentaban que vivían los signos depresivos, qué pasa con el desgaste emocional. Y también en todo eso nos decían, teníamos necesidades, por ejemplo, de encontrar aspectos positivos, tomar o retomar o comenzar, y uno tomó lecciones de todo tipo a través de Zoom, pensar en algo diferente a la pandemia. Y entonces, la conclusión, ¿cuál fue? Que la pandemia afectó emocionalmente a los trabajadores de la salud. Piensen en la fecha que lo enviamos desde trabajo. Hoy ha afectado mucho más, pero los mismos buscaron acciones o proveedoras de bienestar. Algo que yo quiero destacar es que los verbatines que recibimos de las encuestas, tuvimos un 40% de respuestas que algunos llevaron hasta 5 o 6 renglones, y lo que más nos dijeron es que qué enseñanza le estaba dejando la pandemia. Una era, habían realmente valorizado la fuerte necesidad de trabajar en equipo, de disfrutar el día, disfrutar de todas las cosas cotidianas de la vida, la familia, los amigos, que hay que valorar el día a día, de la resiliencia que somos capaces, y con esto quiero cerrar. La vida es corta, hay que vivirla y saber amar. Entonces, bueno, con esto quiero terminar. Seguimos trabajando en esto con una gran preocupación, porque recuerden, nosotros vivimos después lo que viven en Europa. Y bueno, y ahora prepararse para ver cómo continuamos con toda esta situación. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Cristina. Después en el debate ahondaremos sobre la repercusión en los profesionales y sobre las enseñanzas que en esta encuesta yo creo que nos van a servir. Siguiendo con el orden, ahora va a intervenir Giovanna Gutiérrez por parte de Chile. Giovanna es médica especialista en medicina interna. Tiene también diferente formación en másters tanto en calidad como en gestión. Tiene también experiencia en gestión y administración pública y, sobre todo, en este caso, por la similitud, es presidente de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, con lo cual nos va a dar también su visión desde Chile de cómo ha estado la pandemia y cuáles son los elementos que deberemos aprender o las enseñanzas. Adelante, Giovanna. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a SECA por esta invitación. Estamos realmente muy contentos de poder estar compartiendo con compañeros latinoamericanos y con ustedes en este proceso de aprendizaje, ¿no es cierto?, en el que estamos el mundo entero concentrados. No me está avanzando la presentación. Ahí sí. Brevemente quisiera mencionarles lo que ha pasado en nuestro país, ¿no es cierto? En resumen, ustedes saben que Chile es un país largo, angosto y pequeño en comparación con otros de los países latinoamericanos. Nosotros tenemos 19 millones de personas aproximadamente. El primer caso que tuvimos de COVID fue el día 3 de marzo y hasta el día de ayer llevábamos cerca de 505.000 pacientes infectados, 14.026 fallecidos, con una letalidad nacional del 3%. Nuestro momento de mayor dificultad fue la segunda semana de junio, donde tuvimos el pic de pandemia, y en general respondimos con una estrategia algo diferente a lo que nos comentaba María Cristina en términos de las cuarentenas. Nosotros comenzamos con cuarentenas progresivas, horarias, ¿no es cierto? Y solamente a mediados de mayo en el Gran Santiago se instaló una cuarentena más masiva que incluyó prácticamente toda la capital. En términos de estrategia, yo podría decir que tuvimos dos grandes estrategias a nivel nacional.
una vinculada probablemente al aprendizaje que traíamos desde Europa, ¿no? De la atención a propósito de la última cama, de la atención a propósito de la escasez de las camas críticas y de la realidad que teníamos de camas críticas en Chile en condiciones normales. Y hubo una fuerte incremento de nuestras camas críticas en una estrategia de complementariedad público-privada. Ustedes saben que en Chile tenemos un sistema público y un sistema privado que usualmente no trabajan en conjunto. Aquí, por un decreto nacional, todos quedaron bajo la tutela del Ministerio de Salud y hubo un aumento de capacidad hospitalaria muy significativa. Aquí ustedes ven la dotación de camas que teníamos de cama UCI en marzo, que eran 646 camas, y en julio teníamos 1.913 camas UCI. Realmente un crecimiento explosivo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que también se hizo una indicación mandatoria de aumento de camas. Este foco, ¿no es cierto?, para poder prepararnos para los pacientes más graves de la pandemia fue exitoso. En general, pudimos dar acogida a los pacientes que requirieron ventilación mecánica o asistencia más compleja, pero eso tuvo la contraparte de lo que pasó con los pacientes electivos, ¿no es cierto?, que fueron disminuidos en su posibilidad y acceso de atención y que lo estamos viendo hoy día como crónicos que fueron desatendidos durante los tiempos de mayor pico. Hoy día estamos en un momento algo más tranquilo, a pesar de que seguimos teniendo alrededor de 1.500, 1.600 casos diarios, pero distribuidos en distintas partes del país y mucho menos en el Gran Santiago. Luego vino la segunda fase de estrategia, desde julio aproximadamente, que es una estrategia de búsqueda mucho más activa de los casos, ¿no es cierto?, que le hemos llamado TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento, para poder evitar que siga proliferando el virus y intentar evitar un segundo pic en la medida de lo posible. Hoy día nosotros estamos haciendo una gran cantidad de test. A nivel latinoamericano somos el país que está haciendo más test y estamos radicados en atención primaria generando esta estrategia. Nos preguntamos, y eso es lo que queremos compartir con ustedes, qué ha pasado con el mundo de la calidad, ¿no es cierto?, en este intertanto. Y como SOCAS y como mundo de la calidad, yo diría que la fase 1 es de perplejidad, ¿no es cierto? En general, el mundo de la calidad dentro de nuestro país, y no sé qué ha sucedido en el resto, tuvo una fase importante de perplejidad a propósito de la necesidad de reforzar las primeras líneas y de la sensación perentoria de que lo único importante era poder atender pacientes. Entonces, que todas las otras cosas eran cosas más bien electivas que podían dejarse en segunda instancia. Y nosotros, que estamos convencidos como Sociedad Chilena de Calidad Asistencial que la gestión de calidad es clave para mejorar el sistema sanitario y la salud de nuestro país, nos empezamos a preguntar qué podíamos hacer para reenfocar, ¿no es cierto?, esta reflexión en torno a la calidad que veíamos que estaba siendo, diríamos, minimizada a nivel nacional a propósito de la atención asistencial. Una de las cosas que decidimos hacer, y lo conversábamos hace un rato, es mantener nuestro proyecto de generación de competencias clave en calidad y seguridad para la formación de profesionales. Este proyecto lo habíamos comenzado el año anterior y tuvimos la tensión de no poder continuarlo por temas de pandemia. Finalmente hicimos validación con expertos internacionales y nacionales, a pesar de la distancia y aprovechando la virtualidad. Tomamos la decisión, además, de hacer una serie de seminarios virtuales asociándonos con la Superintendencia de Salud de Chile, lo que fue muy interesante porque nos dimos cuenta que había muchísima gente a lo largo de todo nuestro país que quería saber y conocer cuáles eran las mejores prácticas, cómo enfrentábamos esta situación. Hicimos 8 seminarios virtuales con la Superintendencia de Salud, con casi 3.800 asistentes, con representantes de todo el país, que para nosotros es muy significativo, porque habitualmente nuestras zonas extremas están mucho más distantes de poder acceder a experiencias como esta. Y finalmente, en septiembre, hicimos un encuentro que para nosotros fue muy significativo, que fue un taller nacional con unidades de calidad de hospitales de alta complejidad, públicos, universitarios y privados, donde lo que hicimos fue buscar representación regional y representación en Santiago para hacer un análisis cualitativo, ¿no es cierto? Usamos una metodología de coaching sistémico, donde pusimos en conversación a todos estos representantes de las unidades de calidad y les preguntamos qué dejamos de hacer o qué hicimos distinto durante el periodo de pandemia. Nos dimos cuenta que había habido mucho menos supervisión, mucho menos seguimiento, mucho menos gestión de eventos adversos, que habíamos dejado de hacer vigilancia,
pero que por otra parte nos habíamos dado cuenta que era muy importante la gestión en torno a los protocolos, el trabajo coordinado con unidades de infección, el trabajo coordinado con prevención de riesgo, que no lo teníamos instalado antes. Y nos hicimos una pregunta final, que era cuáles son nuestros nuevos intransables. Y se los menciono porque nuestro congreso se llama Nuevos Desafíos Intransables, porque creemos que aquí hay una postura que tenemos que tener como áreas de calidad, nosotros como Sociedad Chilena de Calidad, para llevar también al área de decisión política, decir hay ciertas cosas que no podemos volver a dejar de hacer. Una de estas es que la calidad tiene que tener un rol estratégico. No podemos, frente a una situación de emergencia, decir que todo es la asistencia directa, porque empezamos a cometer errores, porque empezamos a tolerar situaciones que no debiéramos tolerar. Una segunda cosa es que creemos que las tecnologías llegaron para quedarse. Instancias como estas o como la que hemos visto durante toda la pandemia debieran acompañarnos permanentemente. Y el trabajo colaborativo ya no es electivo. No podemos volver a separarnos de infecciones y de prevención de riesgos, que estábamos trabajando separadamente, no nos podemos volver a separar, que la capacitación relevando el factor humano es clave, porque nos dimos cuenta que un protocolo que se entrega y se guarda no sirve de nada, a la hora del estrés la gente no lo cumple, entonces nos tenemos que replantear cómo estamos capacitando y cómo estamos formando nuestro capital humano, y que definitivamente tenemos que mantener la flexibilidad porque no sabemos cómo viene el siguiente tiempo, ¿no es cierto? Ya nos están mostrando ustedes en Europa cómo viene una siguiente ola y bueno, otras emergencias que nos podrán acompañar distintas a COVID, pero que hemos aprendido de esta misma experiencia. En definitiva, el mundo cambió y nosotros estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, a cambiar con el mundo. Muy bien, muchas gracias, Giovanna, por tu intervención. Os recordamos que podéis hacer preguntas por el chat, por lo tanto os animamos a hacerlas. Seguidamente nos vamos hacia Perú. El ponente que nos va a hacer siguiente su presentación es Juan Limo. Juan Limo también es médico e internista. Añade que tiene 30 años de experiencia profesional, creo que es importante resaltarlo. Es profesor de gestión y de calidad en la Universidad de Perú, tiene amplia experiencia en implementaciones, es también un conferenciante internacional y forma parte del grupo DISCUA y a la vez es fundador y director del New Medical Leaders. Por lo tanto, Juan, adelante con tu presentación y vamos por ello. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. La pandemia COVID llegó a sorprender al mundo y a constituirse en una verdadera gran prueba de esfuerzo de alta carga. Ha puesto en manifiesto la debilidad de los sistemas de salud en el mundo y esto ha demostrado la necesidad de transformar la calidad de la atención de salud, la gestión de los servicios, pero sobre todo el sistema de salud en general. ¿No? Hay que entenderlo de una vez y hay que asumir una actitud ya positiva, diferente, ¿no? Es importante reconocer que hemos tenido grandes retos, grandes dificultades, pero sobre todo tenemos una naturaleza íntima de salir adelante, de tener una gran capacidad de adaptarse a los cambios y recuperarse lo más rápido posible. En Perú, en marzo, tuvimos un primer caso y prendió rapidísimo. Hacia abril y mayo tuvimos un incremento importante de personas no solamente afectadas, sino fallecidas, ¿no? Y todo el foco, digamos, todo el foco de la calidad se vio prácticamente apagado, ¿no?, por la inmensa necesidad de atender los servicios básicos, ¿no? Esto, sin duda, fue un impacto enorme, ¿no? Y, bueno, la calidad en general la entendimos afectada en cuanto, en primer lugar, a la seguridad de la atención, ¿no? Vimos una gran afectación de los pacientes, ¿no?,
desde el punto de vista integral, desde el acceso, pasando por las infecciones asociadas a la atención de salud, pero también una afectación y un compromiso serio del personal de salud, llegando a constituirse como una prioridad en el sistema la atención y la seguridad tanto del paciente como del personal de salud. Hemos visto una sobrecarga importante de atenciones en las áreas críticas, ¿no? Lo cual conllevó a un incremento en las infecciones asociadas a la atención de salud, sobre todo aquellas infecciones asociadas a procedimientos invasivos como ventilación mecánica o uso de catéteres venosos centrales, ¿no? Y esto en general generó una causa adicional de muerte, ¿no? Sin duda hemos tenido una de las tasas más altas de letalidad en el mundo, pero la muerte no solamente era por el COVID severo, era por un problema prevenible, que era justamente todo lo relacionado a las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? Y esto, como ya lo hemos entendido y lo hemos escuchado, fue a un relajamiento de las medidas preventivas en cuanto a la vigilancia y control de las infecciones, ¿no? Otro aspecto importante que lo vimos de manera muy clara fue el retraso en el diagnóstico del caso COVID. Y esto fue ocasionado por una serie de temas. Más allá del tema clínico, vimos la falta de disponibilidad de pruebas moleculares, lo cual no nos permitió poder hacer un diagnóstico oportuno del paciente y poder hacerle el aislamiento correspondiente, ¿no? Y esto ocasionado por una función de compra limitada en cuanto a las pruebas moleculares, ¿no? Un aspecto que hay que resaltarlo fue el incremento en incidentes de seguridad relacionados a los diferentes procedimientos, por ejemplo, la intubación endotraqueal, que fue uno de los procedimientos mucho más realizados en esta pandemia, ¿no? Y aquí hay algo importante, que dada la escasez de personal suficiente, tuvimos que reclutar mucho personal no entrenado, con no tanta experiencia en este tipo de procedimientos, lo cual conllevó a algunas lesiones relacionadas a este tipo de procedimiento. Tanto por el tema del temor, ¿no? El tema de intubar un paciente COVID en área crítica se constituyó un punto muy difícil para el profesional, ¿no? Con una gran carga de estrés, lo cual conllevó a una serie de eventos que condicionaron esta situación, ¿no? Sin duda el tema de los medicamentos también fue un tema muy preocupante, porque dada la incertidumbre en cuanto al manejo de medicamentos basados en evidencia, se utilizaron medicamentos que ahora sabemos que no son efectivos, pero además se utilizaron medicamentos de manera inapropiada, por ejemplo, los corticoides tempranamente, o algunos usos inapropiados de anticoagulantes como warfarina o heparina de bajo peso molecular. Todo este escenario conllevó a una revitalización y a un despertar de todos los procesos correspondientes a los sistemas de salud paciente. La mayoría de hospitales con sistemas se vieron golpeados inicialmente, pero pronto se recuperaron y pudieron hacer frente a este tipo de circunstancias que sin duda afectaron tanto al paciente como al profesional. De ahí la necesidad de fortalecer todo el tema de bioseguridad hospitalaria, de los sistemas de atención para el paciente, ya en cuanto a la eficiencia y en cuanto a la función de compra. Otros aspectos importantes impactados fue los temas de accesibilidad, los temas de oportunidad en la atención. Sin duda, el primer nivel inicialmente fue prácticamente abrumado, en la mayoría de pacientes que acudían a la consulta, se desplegaron servicios de telemedicina, afortunadamente, para poder dar paso a una forma de atención con menor riesgo, con algunas limitaciones, por supuesto, ¿no? Pero un gran tema en cuanto a la accesibilidad fue la disponibilidad de las unidades esenciales para suministrar oxígeno a los pacientes críticamente enfermos, ¿no? Lo cual trajo realmente una serie de dificultades y hasta impacto en la mortalidad de la mayoría de pacientes que estaban hospitalizados. De hecho, un buen grupo de pacientes hospitalizados
pudieron salir adelante y recuperarse, pero un buen grupo tuvo que pasar cuidados intensivos, ¿no? Necesitaba el mantención, pero algunos no pudieron por la sobrecarga que había y cuello de botella que había. Esto sin duda marcó la necesidad de permanentemente reorganizar las áreas y crear mucho más áreas de cuidados intensivos, con un incremento de casi 300 en los primeros 2 meses para recibir pacientes críticos. Sin duda, la gran incertidumbre en cuanto a la capacidad para manejar clínicamente a estos pacientes se dio a la carencia de guías clínicas, de protocolos que fueron cambiando prácticamente cada semana. Y esto con información ambigua, con información muy volátil, ¿no? Lo cual generó una serie de procesos inefectivos y desperdicios en cuanto a tiempo, ¿no? Evidentemente, la mayor dificultad fue en cuanto a la gestión de suministros, insumos médicos, mascarillas y todo lo que corresponde a la función de compra. Sin duda, la mayor dedicación que se puso en ese momento fue la caracterización de los casos y el monitoreo cercano que se hacía diariamente para poder saber cuál es la verdadera demanda de atención y qué requeríamos en cuanto a la provisión de insumos, ¿no? Pero finalmente lo más importante, y creo que el mensaje claro que nos deja esta pandemia es la afectación de la persona paciente y de la persona profesional, personal de salud. Uno de los temas más álgidos, más sensibles fue la información a los pacientes. La información a los pacientes que se podían quedar en casa porque tenían COVID leve, pero sobre todo la información que teníamos que dar a la familia de los pacientes que estábamos críticas, ¿no? Con muchas brechas de comunicación, tuvimos que implementar una serie de mecanismos que permitieron que los pacientes que estaban hospitalizados pudieran tener el acceso a través de la telefonía móvil y de las tabletas al contacto con la familia, lo cual realmente generó un gran impacto, un alivio para saber cómo están yendo los familiares, ¿no? Cómo están yendo cómo están manejándose la situación clínica, ¿no? Eso fue un escenario muy, muy crítico que se pudo resolver a través de esta tecnología móvil, ¿no? Finalmente, creemos que la educación a la comunidad desde ahora y por siempre debe ser una herramienta fundamental para poder dar la mejor información, la mejor orientación, pero sobre todo darle los mecanismos claros para acceder a los servicios. El punto más importante fue realmente el apoyo al personal de salud. El apoyo al personal de salud implicó un gran despliegue en cuanto a la cadena de suministros para poder hacer Juan, la tendrías que agilizar dotación un de los poco. equipos más adecuada y poder lograr una adecuada y segura prestación al paciente. Sin duda, los equipos en un momento escasearon, pero gracias a la comunidad y la colaboración internacional pudimos lograr sacar adelante este tema y los pacientes y el personal de salud pudieron tener el apoyo necesario para poder adelante. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Ahora de Perú nos vamos a Colombia. Voy a presentar a la ponente, que es Piedad Serpa, que es médica, especialista en auditoría clínica. También tiene una amplia formación y diferentes másters, tanto en calidad y seguridad en el paciente. Y dice que es cofundadora de la Red Académica para la Educación Intraprofesional de las Américas. Y por lo tanto, bueno, pues queremos oír la experiencia de Colombia y también agradecerte que te ciñas al tiempo para poder tener tiempo para el debate. Gracias, Piedad. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Pues yo encantada de esta invitación, agradecerles a la Sociedad Española de Calidad Asistencial por permitir estos espacios tan importantes, a todo el equipo organizador, a los patrocinadores y a todas las personas pues, que están conectadas en este momento, que tengo entendido pues son de diferentes latitudes y partes del mundo.
Bueno, me ha correspondido como tal, pues hablarles de la seguridad del paciente desde la perspectiva latinoamericana en estos tiempos de pandemia pues tan extraordinarios que vivimos. Estamos pensando en la seguridad del paciente 20 años después, pero ya no en unas condiciones en las que estábamos acostumbrados, sino en unas condiciones totalmente distintas, de pronto sin precedentes para este siglo, que aunque ya hemos tenido una pandemia hace 100 años, esta que tenemos en este momento pues nos obliga a reflexionar un poco más por toda la complejidad que eso implica, el desarrollo tecnológico y bueno, todos esos desafíos que tienen en las distintas y que nos permite a la vez hacer distintas lecturas. Y dentro de esas distintas lecturas y balance de lo que ha pasado en relación pues a esta pandemia en nuestros países latinoamericanos, ya muchos mencionados por las personas que han antecedido en este evento, es que para Latinoamérica pues se ha evidenciado una mayor inequidad social, ha quedado de precedente eso, mayores inequidades sociales, la vulnerabilidad del personal sanitario y las instituciones de salud que han sobrepasado toda esa capacidad y que también de alguna manera se han convertido en otras víctimas de la pandemia. Y sin restar importancia pues esa incertidumbre que ahora es mucho más abrumadora y mucho más inclemente en todo este tema pues, de la calidad y todo lo que tenemos que tener. Pero en realidad pues todo no ha sido tan negativo y tenemos que resaltar la importancia que ha tenido el papel del cuidador en todo este tema, la relevancia que han tenido los equipos de salud que de alguna manera han sorteado y capoteado, por decirlo así, todo este tema de la pandemia desde la parte hospitalaria a la parte de atención primaria. Y la necesidad que ya es imperante y que, como dicen, la demora nos perjudica muchísimo en la estrategia de la educación interprofesional para la formación del talento humano, tener en cuenta esas competencias que es lo que van a permitir una mayor efectividad en la práctica colaborativa y poder responder de una manera mucho más efectiva ante estas situaciones que de pronto son extraordinarias y que no son tan frecuentes que digamos. Entonces todo esto nos ha llevado a una reflexión y esa reflexión pues que debe conducir lógicamente a unas nuevas soluciones en relación a ese papel tan importante que han tenido las redes sociales como medio de comunicación en salud cuando el distanciamiento ha sido una de las banderas en todo este tema de prevención, la notificación de eventos adversos, la dinámica de los equipos multidisciplinarios desde el liderazgo clínico, las decisiones y todo el tema de bioseguridad y cuidado que se debe tener porque pues finalmente no hay cuidado si no hay cuidador en buenas condiciones. Todo el tema de la seguridad psicológica, la relación médico-paciente, el papel de los comités de ética y seguridad del paciente cuando se han desbordado todas esas capacidades y cuando se tiene que decidir en unas situaciones pues, que son bastante adversas y que tienen muchísimas implicaciones. Y sin más, pues el tema del cumplimiento de protocolos, de las guías que no pueden esperar porque debe continuar y debe mantenerse. Y un tema que también es supremamente importante, que es la continuidad en la atención ambulatoria no COVID, que pues ya también aquí se ha discutido y lo han puesto muy bien sobre la mesa. Entonces, teniendo en cuenta todas esas situaciones a reflexión, un grupo de académicos en el que también se encuentra el doctor José Joaquín Mira y donde participan esos países que ustedes observan allí, nos hemos dado a la tarea de ir sentando una línea de base y trabajar sobre esos temas que son fundamentales para mejorar y orientar reorientar y transformar todo ese tema, porque pensamos que esto ya no tiene reversa, de alguna manera que nos permita algunas oportunidades y acciones que permitan mitigar todo ese tema y continuar, porque definitivamente el COVID pues llegó para quedarse. Entonces, en ese orden de ideas hemos construido un cuestionario de percepción para los trabajadores que están allí, para los gestionadores que están allí, digamos, en ese campo de batalla, gestionando todo el tema de la calidad asistencial y la seguridad del paciente y que están inmersos en esos servicios.
Entonces, hemos trabajado sobre esas dimensiones que las hemos llamado las dimensiones de seguridad en condiciones extraordinarias, porque nada en este momento es normal, y nada va a volver a la normalidad, pensamos. Entonces, hemos indagado sobre, bueno, cómo están percibiendo el papel de las redes sociales como medio de comunicación los equipos, esas personas que están allí de frente, y como ustedes pueden observar allí esos resultados que son muy significativos en general. Todo el tema de la notificación de eventos adversos, fíjense lo importante que supera el 50%, el tema de disposición de nuevos formularios para la notificación de incidentes relacionados con COVID, que antes no lo teníamos especificado, por contar algo, la seguridad psicológica y todo ese tema que tiene que ver con la vulnerabilidad y a la vez la protección que se le debe dar a esos que cuidan, todo el tema de disposición de apoyo psicológico, la resiliencia, que es fundamental, donde miramos pues que hay grandes desafíos en relación a esos resultados que nos están mostrando, que si bien son resultados que son preliminares, porque apenas estos son 15 días, estamos mostrando unos resultados de apenas 15 días, entonces que nos invitan a mirar y a ir como enfocando esas estrategias y esas acciones para mayor efectividad y poder contener pues todo este tema y redefinir todo ese rumbo. Igual quisimos también mirar y sondear el tema de la relación médico-paciente y algo muy importante que son las agresiones contra el personal de la institución de salud, bien sea verbal o física, que fíjense que está por encima del 50% y es un tema que ha sido muy importante, por lo menos acá en Latinoamérica, y que bueno, tiene varias vertientes y se puede leer de diferentes maneras, que también es un tema que tenemos que trabajar de la mano. El tema del el papel de los comités de ética hospitalaria, que también es un gran desafío para poder ir enfilando y todas esas acciones y ese acompañamiento para tomar esas decisiones en condiciones difíciles sin afectar la seguridad del paciente y sin la seguridad también de las personas que involucran allí ese proceso. Y una que no es menos importante, que es el tema pues de este uso de las tecnologías y la percepción que se tiene en relación a esa disposición de esos criterios de calidad que se deben tener y que se deben asegurar para continuar, digamos, con todo ese tema, que eso nos queda pues bastante trabajo allí. Entonces son grandes los desafíos que tenemos para la seguridad del paciente, no solamente en nuestro territorio latinoamericano, sino seguramente en otros países que seguramente coincidimos con alguna de esas situaciones. Entonces, básicamente, los grandes desafíos deben concentrarse en dos aspectos, el aspecto de la educación y el aspecto de las instituciones de salud. En la educación, pues, es imperante la transformación que se debe hacer desde las comunidades educativas, esa transformación curricular que permita fortalecer esas competencias interprofesionales, que la educación se dé un poco más integrada, teniendo el enfoque y fortaleciendo no tanto la parte disciplinar, porque ya la disciplinar... Piedad, ves acabando, por favor, Piedad. Ok, entonces son todas esas cosas que tenemos que tener muy importantes, la seguridad del paciente, la seguridad y salud en el trabajo, y en las instituciones todo el tema que tiene que ver con fortalecer los equipos, la relevancia de la segunda víctima, que era un tema que estaba muy tímido, y la seguridad del paciente más allá desde el tema presencial. Y ya pues retomando el rumbo de esto, es importante el trabajo colaborativo en redes, todo el acompañamiento desde la parte gubernamental y demás, que permita jalonar y que permita establecer todos esos nuevos cambios y toda esa transformación en la seguridad del paciente. Entonces, muchísimas gracias por escucharme.